Cuando el orgullo nos ciega o cuando el pecado nos domina la razón, la conciencia, no escuchamos a nadie, no respetamos a nadie y empezamos una persecución y no quedamos en paz hasta silenciar o ver a la otra persona pues lejos de nosotros o muerta. Nosotros bien sabemos cómo murió Juan el Bautista, por decir la verdad, por anunciar la justicia, por denunciar el pecado, el desorden moral. Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús sale a la vida pública y empieza el nombre de Jesús a divulgarse en todos los lugares. Muchas personas querían seguirlo, querían conocer. Algunos llevaban a sus familiares enfermos, endemoniados, para que Jesús pueda sanarlos, liberarlos. Y entonces llegó a los oídos de Herodes el nombre de Jesús y le contaban todo lo que hacía. Y ahí viene la duda para el rey Herodes. ¿Será que Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos? Y por eso en él actúa fuerzas milagrosas. Empezó a dudar Herodes, empezó a cuestionar, a preguntar, y me imagino que también envió a sus cortesanos, a sus soldados, para que averigüen quién mismo era Jesús. Hay personas que con el poder piensan dominar, pero al final nunca tienen paz. Su conciencia le remordía a Herodes, por eso se sentía intimidado, se sentía perseguido, inseguro, y no sé a qué temería, y por eso empieza a decir: ¿será que Juan el Bautista ha resucitado? Cuando nosotros hacemos las cosas malas, la misma conciencia te remuerde, te persigue, te ataca, te acusa, si es que tenemos conciencia. Porque cuando no tenemos conciencia, mentir igual nos da, ¿verdad? Es una pequeña mentira, decimos. O simplemente ya no nos remuerde la conciencia, ya no nos dice nada, porque es normal y parte de la vida. Ustedes, mujercitas que han caminado mucho más que mí, para estar con otra persona, ¿cuál era un requisito? A ver, para que no se me duerma, ya están durmiendo creo. ¿Cuál era el requisito? A ver, decía, a ver, mamá, me voy a casar. Está bien, hija, estás en todo tu derecho de casar, pero de la iglesia, pero de la casa sales ¿a dónde? A la iglesia, ¿verdad? Decía, a casarse por la iglesia, de ahí sí. Hoy en cambio, las hijas ya le avisan cuando ya están viviendo 6 meses o cuando ya viene el niño en camino, ahí le avisan, ¿verdad? Entonces los padres en cambio no les educan, no les forman y dicen, no, eso está mal. Hoy dicen, no, eso es normal, es que estamos en otros tiempos. Y así sucesivamente. Lamentablemente el pecado nos ciega. El orgullo, la soberbia nos domina tanto que no nos importa o no nos remuerde la conciencia hacer el daño a la otra persona. Juan el Bautista le decía a Herodes, no te está permitido estar con esa mujer porque es la esposa de tu hermano, es decir, era su propia
cuñada. Pero Herodes le respetaba mucho a Juan el Bautista, pero no le hacía caso, no le obedecía. ¿De qué sirve que diga, es un profeta, habla muy bien, habla espectacular, pero no le obedece? Así sucede también en nuestra vida. Nosotros decimos, Dios es maravilloso, nos habla espectacular a través de su evangelio, pero no le hacemos caso. ¿Qué dice Dios? No te está permitido vivir sin casar por la iglesia, pero no le obedecemos a Dios. No te es permitido, hombre o mujer, si estás casado, rejuntado, aunque sea por la ley del monte, como dicen nuestros hermanos de México. Pero sabes que si estás en un compromiso, no te está permitido, pues, serle infiel, pues, vivir como amante, sea hombre o mujer, y aún, ay, soy católico, padre, dice. Pero viven engañando, viven siendo infieles. ¿En qué quedamos, pues? Decimos que respetamos a Dios, creemos en Él, pero no le obedecemos. Juan el Bautista fue tajante y dijo, no te es permitido estar con tu propia cuñada. Y esta mujer, Herodías, le odiaba tanto a Juan el Bautista que no estaba en paz, entre comillas, hasta verle muerto. Le odiaba tanto y buscaba la forma de quitarle la vida, de silenciarle. Mire, solo porque Juan el Bautista le dice que no está permitido. Y me imagino que dijo muchas cosas más. Basándose de su poder, Herodes coge y le manda a la cárcel. Hoy, ¿cuántos asesinos de los gobiernos, a gente inocente por luchar por la justicia, les mandan a la cárcel? Ya San Juan Pablo II decía, no hay que tenerles miedo, por más comunistas, por más dictadores que fuese, tarde o temprano se acaba y se mueren. Se han muerto ¿cuántos dictadores? ¿Cuántos dizque por sus revoluciones han matado a gente inocente? Pero también han muerto, porque nada es eterno. Nada es eterno. Nos dice el Evangelio que llegó el cumpleaños de Herodes. Su propia sobrina, pues me imagino, tal vez fue asesorada por su madre, le haya dicho, baila muy bien, ponle contento a Herodes. Y por eso dice, si bailas muy bien, dime lo que quieras y yo te daré. Por eso dice aquí, ella, aconsejada por su madre, dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodes no tuvo más que obedecer y le mandó a decapitar a Juan el Bautista en la cárcel. Hay mujeres santas como ustedes. ¿Si son santas o no? No me convence, pero bueno. ¿Sí están despiertos? ¿Dormidas creo que están? Todos tratamos de ser buenos, ¿verdad? Como muchos de ustedes. Pero con el permiso de ustedes, si hay mujeres, que Dios nos libre y nos ampare, que son los mismos demonios, ¿verdad? Mujeres que chantajean, que dominan. Y a veces pasa, mis hermanos, por digo, con el permiso de ustedes y de santas mujeres que nos acompañan por las redes sociales. Pero hay mujeres que dominan a los hombres, es decir, a sus parejas, y les prohíbe incluso visitar a sus madres. Hay mujeres que les distancian totalmente de su familia. A chantajear, por eso digo, el mismo diablo les queda corto.
que a veces utilizan a sus hijos como si fuesen negocio para sacar el dinero a sus parejas. Hay mujeres buenas, santas como ustedes, pero como les digo, hay mujeres de verdad que a sus hijos lo utilizan como negocio. Mujeres que respetan su hogar, que respetan su familia. Hombres también que respetan su hogar, su familia. Pero hombres y mujeres, mis hermanos, hoy no hay que santificar a uno y condenar al otro, porque tanto hombres y mujeres a veces somos unas bestias. Que no importa destruir un hogar, destruir una familia, y no quieren escuchar a nadie, se encaprichan. ¿Han escuchado un dicho que dice, de una mujer herida y resentida, líbrame, Señor? Dice. Ustedes no son resentidas, ¿verdad? No son heridas. ¿No se desquitan con sus esposos o sí? Pobres esposos, será de preguntarme, Dios mío, de lo que me he librado yo, menos mal soy cura. Mis hermanos, hombres y mujeres, no sé si yo exagero, ¿por qué tienen que involucrar a ver con personas ya comprometidas? Tanto que no sé, yo no sé qué tienen aquí. La cabecita no es solo para que caigan los piojos, dice, también hay que pensar, ¿no? Si hemos de tener un poquito de cerebro. Pero no sé, yo no logro entender si ese hombre, esa mujer ya tiene un compromiso, una responsabilidad, como les decía, aunque estén rejuntados por la ley del monte, ¿por qué tienen que meterse en esa relación? Y yo me pregunto, ¿no se valoran, no se quieren? ¿Acaso les gusta conformarse con basura? ¿Les gusta conformar con migajas, con sobras? Y también yo he escuchado a mujeres que dicen, no importa que mi esposo tenga sus amantes, pero yo soy la esposa. ¿No han escuchado? Yo al menos en mi caminar diario de mis 20 años de vida religiosa, díganme que no he escuchado. Pero digo, por Dios, despiértese. Y a veces da pena, por eso les decía, hay hombres y mujeres santos, buenos, que luchan por su familia, no por ser perfectos, pero sí por ser fieles. Pero hay mujeres y hombres de lo que uno se libra. Y yo sé que muchos hermanos migrantes nos escuchan. No sé qué año, en un lugar de La Mancha, lloraba ese hombre y me decía, padre, yo salí de mi país con mi familia pensando mantenerme unido y no destruir ese hogar, porque yo sí temo a Dios. Y por dar mejores oportunidades me fui con toda mi familia, mi esposa, mis hijos, a Estados Unidos. Llegué donde mi cuñado. Los primeros 3 meses todo bien, normal, pero luego empezó a cambiar y decía este hombre, mi mujer me denunció, porque saben ustedes la ley de Estados Unidos es terrible, aquí nomás hacemos lo que queremos en Ecuador, y decía, padre, me denunció que yo le maltrataba y me puso, ¿cómo es eso? Boleta de alejamiento, y se fue con su propio cuñado. Padre, yo salí de mi país para dar mejores oportunidades, mas no para destruir mi hogar. Y así hay hombres y mujeres que se meten con sus propios cuñados. Hombres que se meten con sus propias cuñadas, de verdad yo no sé qué tienen aquí en la cabeza. Pero también hombres, mujeres, por Dios, los que están viendo o aconsejen a sus hijos, a que aprendan a quererse, a respetar. Ustedes tienen que ser como Juan el Bautista, decir, no te está permitido involucrarte con un hombre casado, con una mujer casada. Respeta el hogar, la familia de esa persona. Respétate y valora y teme
que no se puede vivir en la vida haciendo daño, destruyendo familias, quitando el cariño de sus hijos, el cariño de un padre. Porque no les importa, hombres y mujeres, dejar a sus hijos e ir tras sus amantes, sea hombre o mujer. Dejan de criar a sus hijos que engendraron para criar a hijos que no son de ellos. No, si tal vez su hogar se destruyó, sea un buen padre. Mis hermanos, aquí hay tantas realidades. Yo siempre suelo decir, tal vez si en la vida se equivocaron y destruyó su hogar, aprendan a ser madres. Preocúpense por ser madres, mas no estén preocupados por ser mujeres. Porque muchos están desesperados, no sé, de soledad, falta de amor, de cariño, yo no sé. Pero se involucran con hombres que son los mismos monstruos que involucran en su vida y meten a su casa. Y a veces esos hombres terminan violando a sus propias hijas o utilizando. Las violaciones suceden dentro de la familia. Por eso, si por A o por B destruyeron su hogar, sean madres, cuiden a sus hijos, pero no metan a su vida cualquier monstruo, sea hombre o mujer, porque también hay hombres que llevan a esa mujer y les dan, como se dice en el lenguaje entre nosotros, ¿cómo utilizan? El que no es la madre biológica, madrastra, no sé si la palabra cabe, pero ese es nuestro lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Y hay hombres que a mujeres desconocidas meten a su vida y les obliga que les diga mamá a esa mujer, yo casi digo una palabra. Y hay esas madrastras que maltratan a esos niños. Hay mujeres santas, como les digo yo, por A o por B destruyeron su hogar y quieren rehacer, pues les quieren, les acompañan. Hay que felicitarles también a esos hombres y mujeres. Pero de verdad hay hombres y mujeres también que dejan mucho que decir. Por eso, aprendamos a respetar. Si ves que no sirves para casado, tanto te gusta estar con una mujer, con otro hombre que no es tu pareja, sepárate y dile, mira, sabes que veo que esto no es mi vocación, no sirvo para casar, me encanta andar por aquí, por allá, pico por aquí, pico por allá, mejor me quedo por ahí solterón. Y no hagas daño, no lastimes. Respeten el matrimonio de su familia, de sus hermanos, pero no se involucren. Por ahí en un lugar de La Mancha me contaba una persona que decía, padre, a mí me decepcionó tanto mi papá y yo me molestaba tanto con mi mamá porque, valga la redundancia, mi papá estaba con mi mamá y también vivía con mis 2 tías. Y mi mamá decía, ¿es tu papá? ¿Qué vamos a hacer? Es que yo quiero que críen al lado del Papa, porque en cambio yo sufriré porque no crían al lado de él. Y decía, y yo le dije a mi mamá, vea, piense con todo el respeto, vea, no sea pendeja. Usted acepta, es mi padre, pero que viva también con mis tías y con usted, ¿cómo? Y dice, yo con el respeto, yo no sé si hice bien o hice mal, pero el día que descubrí, no le dejé entrar a la casa a mi padre, porque el hogar se respeta. Y si no hay nadie que defienda a mi madre, yo sí la defiendo. No le falta el respeto, pero dije, usted no llega a esta casa, váyase con sus amantes, pero este hogar y a mi madre la respeta. Y decía, padre, hice bien o hice mal, has hecho muy bien.
Hoy, mis hermanos, es la alarma del teléfono, no se preocupe. Y nosotros tenemos que ver cuánto temor tenemos a Dios, porque si tuviésemos temor, entonces supiésemos ser conscientes de nuestras acciones, de nuestra vida, y no andaríamos destruyendo hogares, destruyendo familias, y no andaríamos desobedeciendo nuestros valores. Hoy, porque no sabemos ser conscientes de nuestros valores, de nuestras acciones, destruimos un hogar, una familia, y al final decimos: Padre, bendiga mi hogar. Qué absurdo, ¿verdad? Uno conoce pues a las personas, uno tiene que conocer el rebaño, uno conoce, ya en el pueblo conoce. En un lugar de La Mancha recuerdo que asimismo se metió con una persona casada, destruyó, y después de un tiempo: Padre, bendiga mi hogar. Y yo le decía: ¿cómo? A ver, ¿usted sí tiene sangre en la cara? Pero Padre, ¿cómo me dice esto? ¿Qué hizo usted ese hogar? Pero uno también tiene que tener bases para defender, no tampoco se va a inventar. Dije: esto pasó, ¿o no es así? Sí, Padre. ¿Y quiere que le bendiga? Porque hay hombres y mujeres que destruyen un hogar, una familia, y luego: Padre, bendiga mi matrimonio. Y cuando se les dice no, ahí nos odian, ahí nos persiguen, y nos quieren callar, nos quieren silenciar. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de tener temor de Dios y hacer bien las cosas. Y nosotros no callar cuando algo vemos mal. No tenemos que callar. No podemos ser cómplices. Ustedes, papás, no sean cómplices cuando sus hijos, porque siempre por ahí, cuando hay un dicho que dice: cuando el río suena, piedras trae. No se, disculpen la palabra, con todo el respeto, no se hagan las pendejas ni los pendejos. No sean alcahuetes, porque hay madres que son alcahuetas de la destrucción de sus hijos. Algunas sí son las mismas demonios. Claro, como no les cae bien su nuera. A ver, ¿por qué los hijos no les quieren a las nueras? Perdón, ¿por qué las suegras no les quieren a las nueras? Algunas, porque algunas son buenas, santas, pero algunas suegras también son medias demonios. ¿Por qué creen que las suegras no les quieren a las nueras? Por la plata del hijo. Bueno, algunas tal vez puede ser, pero ¿por qué creen que no les quieren las suegras a las nueras? Porque son celosas, porque les quitaron el amor de sus hijos. Y eso no les aceptan. Entonces son enemigas. Porque se fue mi hijo, mi niño de mi lado, dice. Y entonces, como no les cae bien, entonces no esperan el día que su hijo diga: ¿sabe que mamá termine? Ay, qué lindo, mijito, esperaba ese día. Venga, venga. No. Sé que no les va a caer bien, no será de su agrado, pero de piedad. Recuerdo en un lugar X, la hija llegó a su casa, dijo: papá, ya no aguanto mi matrimonio, tengo muchos problemas, acójame en su casa. Y el papá le dijo: hija, acá no eres bienvenida. Tú buscaste ese hombre, lucha por ese matrimonio, si hay que luchar, pero tú regresas a tu casa. Allá es tu vida, allá te resuelves sus problemas, a mí no me vengas a decir. Y decía esta señora: Padre, le agradezco tanto a mi padre ese día, porque si me hubiese acogido en mi casa, si me hubiese dado apertura, hubiese destruido mi hogar, mi familia. Ese momento sé que le odié a mi papá, pero tuve que rescatar mi matrimonio. Todos tenemos problemas, dificultades, pero hay que dejar que resuelva y no involucre. Porque a veces somos alcahuetes, callamos.
Ah, no como el hijo destruyó su hogar, venga y le acogen en la casa. Y a veces los hijos son más cómodos y no ayudan, son una carga. Yo sé que el amor de madre es tan bueno, aunque seamos unos demonios, todos somos santos para las madres, ¿verdad? Y acogen a todos con amor, venga amiguito, si es posible no quieren que se vaya, ¿verdad? No, dejen que suman su responsabilidad. Y ustedes como mamá, como papá, si ven algo o escuchan algo, a ver, hijo, hija, ven acá, ¿qué está pasando? Ahí tenemos que ser como Juan el Bautista, a decir las cosas. Sé que nos van a odiar, pero hay que decirlo. Con el respeto, pero hay que decirlo. E hijos también, no sean alcahuetes de sus padres, porque hay muchos hijos también que son alcahuetes. Saben que su padre o su madre le está haciendo infiel y calla. No, hay que decir las cosas con el respeto, pero hay que decir, papá, mire, o respeta a mi mamá o haga su vida, pero deje en paz. Sin faltar el respeto, pero hay que decir las cosas. No podemos callar. Porque muchas veces, porque callamos, vemos y somos conscientes y no hacemos nada. Y hay que aclarar, hay que decir las cosas. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de ser como Juan el Bautista. Aunque nos callen, nos maten, hay que decir lo que está mal. Y para que no se me duerma, continuamos con la misa. Porque algunos están terminando de dormir ya a las 8 de la mañana, ¿no? Cantamos. Recemos el